Activen, hola, ¿qué tal? Activen todos sus micrófonos. Hola, Encantada, yo soy Alejandra Torres, la presidenta de la Fundación CJM. ¿qué Eh, tal? Hola, buenos días, tardes. Buenas, ¿vos sos de México, Laura? Y de México. Tenemos gente de México, de Chile, gente de Ecuador y gente del resto del país. Somos unos cuantos, vamos a ver en qué medida nos vamos incorporando. Esperen que yo me pongo en la sala de espera para verla, porque si no, no puedo ingresar a la gente. A ver quién más me queda. Vamos a dejarla acá. Permitir. Denme un segundito que yo voy a ordenar un poco la sala porque eh, es Gisela Torres, que no tiene nada que ver conmigo, porque tenemos el mismo apellido, quien va a ver, ¿quién más? ¿Quién más? Esto de que se ve todo chiquitito, para mí es un problema. Bueno, recuerden que esto tiene un tiempo de duración, que si se corta nos volvemos a conectar. Les cuento un poco mientras que van ingresando. La Fundación CJM son las iniciales de Conjugadamente. Es un juego de palabras que son 3 palabras en una, por eso CJM. Trabajamos todo lo que es salud mental y salud social. Y tenemos un departamento de asesoramiento jurídico legal para todo lo que es vulneración de derechos, en todo tipo de vulneración de derechos, ¿sí? La idea del conversatorio es que todos participen, o sea, Giselle, que ya se conectó. Giselle, si nos estás escuchando, decinos, porque yo con esto de que tengo que ver quienes ingresan. Hola Fabi, bueno, Fabiana Proquilo es la secretaria de la Fundación, Gisela Torres es quien va a hacer el conversatorio, y como les decía, la idea del conversatorio es tirar disparadores, pero que todos participemos y pensemos juntos, ¿sí? Gisela es licenciada en psicología, ha trabajado con niños institucionalizados, y bueno, ella va a ir coordinando las temáticas, pero la idea es que levanten la mano si saben cómo hacerlo con la aplicación, y si no, directamente como en la escuela, levantan la mano y vamos orientando la charla. Todavía tengo gente que tiene que entrar, vamos a esperar unos 5 minutos. Recuerden que aquellos que deseen tener el certificado del conversatorio lo solicitan al mail donde se inscribieron, a info@conjugadamente.com. El mismo tiene un costo de 400 pesos. Y Sí, después pero nosotros... grabo la hermano. Sí, ¿quién está hablando? A ver, levante la mano. Después fue mucho trabajo, mi vida. Grabo la hermano. Por si no puedo anotar. Pero si hablo más o menos despacio, así, no. Bueno, pero esta no es la que voy a hablar. No, Es que no se ve el sitio todavía. ¿cómo? Entró a las 5 de la tarde y ahora no entró. No sé quién está hablando. Por favor, levante la mano porque estamos escuchando a alguien que no sé quién es. Bueno, mientras tanto, les decía, quienes quieran... ¿Quién está hablando? Por favor, levante la mano porque si no, no sabemos quién es. Bueno, lo reitero. Quien quiera el certificado lo pide al mail donde se inscribió, y después con Gisela lo va a firmar, lo va a sellar, igual que la fundación, y se les envía a través de correo electrónico. Mientras tanto, Gisela, no empieces con el conservatorio, presentate. Así yo no voy interrumpiendo y voy viendo quiénes son los participantes que están en lista de espera. Bueno, ¿se escucha? ¿Se escucha bien? Un poquito bajo se te escucha. A ver ahora, ahí mejor. Bien. Bueno, me presento, mi nombre es Gisela Torres, soy licenciada en psicología,
recibida hace un año. Bueno, participé como voluntaria en un hospital de la ciudad de La Plata, donde se alojan infancias institucionalizadas. Así que a partir de mi experiencia y de mi pasar por esa institución, fue que realicé mi estudio final de grado, que se llama actualmente como TIF, menciona el tema de las infancias institucionalizadas. Sí, Fabi, Fabi, ¿querías decir algo? pon micro. Sí, no se escucha, Gisela. No se escucha. Si podés subir el volumen. ¿Ahora? Y si no, pónganse auriculares algunos. Yo con auriculares la estoy pudiendo escuchar. Sí, pero no todo el mundo tiene, por Por eso eso, están prueben. diciendo que no se escucha. Sí, prueben, a ver. ¿Ahora se escucha? Yo tengo el volumen a todo lo que da, más que eso no puedo subirlo. Las demás escuchan, por favor avisen, ¿sí? Denise, hola, ¿qué tal? ¿Escuchás? Sí, escucho. Guadalupe, Se escucha bajo. se escucha abajo. El que tenga posibilidad de ponerse auriculares, póngaselos, porque no da más el volumen de Giselle, entonces vamos a ver cómo el que pueda solucionarlo con los auriculares va a ser, me parece, la única forma, porque si no, ella, si no tiene más volumen, no sé qué hacemos. Ahora, no sé si ahí escuchan bien. ¿Se escucha? Los que tienen auriculares me parece que escuchan bien y los que no, Sí, ahora se escucha un poquito mejor, un poquito más fuerte. buenísimo. Bueno, vuelvo a la presentación. Bueno, como comentaba, mi nombre es Gisela Torres, soy licenciada en psicología. Como recién comentaba, tuve una experiencia como voluntaria en el hospital de la ciudad de La Plata, Casa Cuna, que aloja infancias institucionalizadas. Bueno, en función de mi pasar y de mi experiencia por esa institución fue que decidí realizar mi TIF o mi tesina, por así decirlo, de finalización de estudios de grado en relación al tema infancias institucionalizadas, adopción y relato en torno al origen, que era un poco el tema que íbamos a intentar abordar hoy. Mi idea quizás no es exponerlo al modo de que resulte ser una exposición, sino bueno, recortar ciertos ejes que a mí me parecieron interesantes en torno a la temática, compartirlo con quienes hoy deciden estar en este espacio, que quizás es, bueno, por una cuestión de interés en torno al tema o porque han pasado por instituciones donde, bueno, se trabaja con ese tipo de temáticas. Así que, bueno, me gustaría ir conversando con ustedes a medida que voy presentando ciertos ejes que recorté, como para ver qué opinan, qué van pensando, que haya un intercambio, que sea un ida y vuelta. De hecho, mi predisposición a estar en este espacio, de paso les agradezco a Alejandra y a Fabiana, tiene que ver un poco con eso, ¿no? Con seguir pensando la práctica, seguir pensando el trabajo en las instituciones, el trabajo como profesionales, ya sea desde la salud mental o desde otros ámbitos, y creo que bueno, estos intercambios permiten un poco eso, que la palabra siga circulando en torno a ciertos temas que nos son de interés. Así que bueno, Ale, cuando me digas, comenzamos. Vamos a compartir una pantalla, así que bueno, yo te la comparto y vos me vas avisando a medida que querés que pase, ¿sí? Dale, buenísimo. ¿Se llega a ver? No, yo al menos no la veo. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Ahora? No. Esperen un seguito, porque acá dice compartir pantalla.
¿Ahora la ven? Ahora la tendrían que ver. Ahora sí. Bueno, Bueno, me detengo un poco en esta presentación. Este es un dispositivo que bueno, armé en función de, como les comentaba, para ir pensando ciertos ejes y pensando un poco cómo se iba a dar el encuentro de hoy. Escribí algunas palabras que tienen que ver con estas preguntas que yo me hacía en función a cuando empecé a elaborar las ideas que hoy quiero transmitir con ustedes. Bueno, ante todo agradecer a quienes hoy me acompañan en esta exposición, de lo que representa para mí, digamos, la evidencia de este primer encuentro, de un tema que me es de interés. En función de eso, los ejes temáticos que recorté son, bueno, pensar en principio el concepto de infancia, eh, pensar también lo que es la institucionalización y los efectos que eso produce, la cuestión de la norma jurídica, porque es un tema que abarca tanto lo psíquico como lo jurídico, lo biológico, un montón de aspectos que se entrecruzan en el tema de la adopción, la importancia del relato sobre sobre el origen, en lo que hace a la constitución psíquica en estos niños o niñas, ¿no?, que se encuentran en tiempos de constitución, y el rol profesional que tenemos, eh, asociado al concepto de verdad narrativa, que es un concepto que, bueno, en mi investigación me interesó un poco interiorizarme en ver de qué se trataba, porque creo que bueno, al tener en cuenta, digamos, la importancia de ese relato en los orígenes, también nos toca a veces como profesionales armar algo de eso. Entonces creo que el concepto de verdad narrativa nos orienta un. ¿están escuchando? Bárbaro. Bueno, lo que mencionaba anteriormente es que es una temática que incluye varios ejes, ¿no?, para pensarla. Uno de los ejes es el tema de la adopción. Yo no me especifico, no tengo una carrera hecha en torno al tema de la adopción, pero me parecía importante investigar sobre eso, porque bueno, hace al tema, se trata justamente de niños que están en situación de adopción. En este sentido, el marco legal que regula el proceso de adopción está regulado, digamos, por una ley, que es la que menciona ahí, 14.528, donde me parecía importante que lo que establece, a diferencia del resto de la convención, de las leyes de protección y promoción y demás, es el derecho a conocer la historia filiatoria de origen. Lo importante de esta ley es que remarca un cambio en relación a leyes anteriores, donde se habla de realidad biológica, ¿no? La palabra realidad biológica está asociada a algo que borra la impronta de lo que tiene que ver con la historia subjetiva. Entonces, me parecía importante retomar esto que establece el derecho a conocer, preservar la identidad, los grupos de pertenencia, su genealogía y su historia, tal como también lo enmarca y lo expresa nuestra Ley de Salud Mental 26.657. Bueno, el derecho a la identidad es uno de los grandes matices, ¿no?, en la institución de la adopción, que está ligado justamente a conocer. Es una historia que no puede ser fijada, porque todo niño o niña va a tener un registro consciente de esta historia, que tienen que ver con inscripciones. No van a encontrar si no hay un otro capaz de ponerle, ¿no?, una palabra o un significante a ese enigma que siempre insiste en revelarse. Sabemos que los niños o niñas a partir de los 3, 5 años empiezan a cuestionarse y a preguntarse de dónde nacieron, de dónde salieron, de dónde vinieron, quiénes son los papás, quién es la mamá. Un poco ligado a esa cuestión, a ese interés por el deseo de saber, ¿no?
Perdón, Gisela, ¿puedo aportar una cosa? Sí, obvio. Esto que decías de la realidad biológica, me parece como súper importante relacionarlo también con lo que vimos antes, porque tal vez está como esta concepción de que los vínculos de sangre tienen que cumplir, digamos, una cierta función, lo cual está buenísimo y está buenísimo más cuando se da y se puede cumplir. Pero en esta cuestión de la revinculación, cuando los quieren volver a unir con personas que no están cumpliendo estas funciones precisamente, como que siento que es también obligarlos a esa a revinculación biológica cuando en realidad lo que no se entiende y lo que se tiene que deconstruir un poco es la idea de los roles, que hay La gente en instituciones función. que puede, claro, las funciones, que hay gente en las instituciones que puede cumplir estas necesidades básicas de los niños mucho mejor que quizás los padres biológicos. El hospital también, donde de por sí Perdón, Gis, se te escucha muy bajito. ahora, ahora se escucha. Un poquito mejor, sí. No, decía que coincido totalmente con esto que traes, porque muchas veces se presenta esto de niños que están, o niños o niñas que están en guarda. Ahí un amigo me dice que suba el volumen de la voz. Lo tengo al 100. Era lo que especificábamos al principio del encuentro, que quizás haya que poner auriculares, no sé, porque Sí, pasa que yo también estoy con auriculares y aún se escucha bajito, no sé, raro. Tal vez si tenés un micrófono que se enchufa, podés desenchufarlo y volverlo a enchufar. Sí, yo también estoy con micrófono, con los auriculares y no se escucha bien, se escucha muy bajito tu micrófono. Soplalo. A ver si está tapado. no, más que eso no lo puedo subir y no tengo ningún auricular a mano como para cambiarme. Pero bueno, trato de acercarme a la pantalla lo más posible. Sí, ahí, si te acercás, se escucha un poquito mejor. Bien, ahí. Claro, acércate más, aunque te veamos con la cara así de frente, no te hagas problema. Vos acércate. Sos linda igual. Bueno, comentaba que decía un poco que estaba de acuerdo con esto que trae Guadalupe. Es sumamente importante lo que decís, porque se presentan muchas veces en estos niños o niñas, digamos, que son separados de su familia o de sus referentes primordiales y de repente se genera una revinculación donde tienen que volver a vincularse y justamente está apuntado a esto, ¿no? A pensar y a deconstruir estos roles, que no solamente es importante lo biológico, ¿no? Hay cuestiones que van más allá. Esto que decías vos, de construir un poco cuáles son los roles. La función materna claramente no es solamente de la madre, sino que la pueden cumplir otros referentes. En este sentido, nosotros trabajamos como voluntarias apostando a eso, ¿no? Un poco a aportar y a tratar de estar y poner el cuerpo en esos niños o niñas que no reciben, digamos, esos cuidados desde los primeros tiempos. Entonces un poco el voluntariado apunta a eso, ¿no? Justamente en esta diapositiva toco el tema de la función materna, donde bueno, quizás ahí especifiqué, traté de recortar un poco. A mí me gusta mucho Pierre Lanier, no sé si alguien la conoce, la ha leído. Me interesa mucho estos temas en función de cuando ella plantea que en los primeros tiempos de constitución psíquica es necesario tener en cuenta este encuentro que se produce entre la madre y el niño o niña, la importancia de lo que es la sombra hablada, el portavoz, ¿no? Que son estos discursos que anticipan un poco a lo que ese niño va a ser, cómo es deseado. Entonces lo que yo señalo ahí es la inevitable inconsecuencia que tiene en los primeros tiempos de constitución psíquica la ausencia de esas condiciones necesarias y suficientes para el desarrollo del psiquismo. Entonces, lo que traigo un poco es esta frase que dice la autora, que el yo no puede ser si no es deviniendo su propio biógrafo, es decir, haciendo su propio trabajo de historización. Esto tiene que ver con pensar la importancia que tiene el lugar del otro, ¿no? El encuentro con ese otro que puede dar cuenta de lo ocurrido antes.
En estos niños o niñas por ahí es importante pensar que al no haber función materna o al no criarse, digamos, en las condiciones, o al criarse, digamos, en condiciones particulares, quizás ese otro lo cumple la institución, lo cumple una voluntaria, lo cumple una enfermera, lo cumple un médico, un educador, un profesor, quien asista a la institución, ¿no? Entonces, bueno, lo que intentaba señalar era un poquito esta importancia de lo que el discurso parental, en ese sentido, dice sobre los primeros años de vida. Y las consecuencias, digamos, que tiene la prohibición de esos, digamos, de impedir la búsqueda del niño sobre esos primeros tiempos. Entonces, un poco las preguntas que planteaba ahí eran las que venían comentando, qué sucede cuando esas condiciones no puede aportarlas el medio familiar y son aportadas por el Estado, por otros representantes, cómo representar ese tiempo anterior al nacimiento, qué sucede cuando, bueno, este otro es encarnado por un representante de la institución, qué impacto subjetivo tiene, ¿no? Hacer una historización basada en acontecimientos como lo es el abandono, el maltrato, cómo es que son aportados y recibidos estos enunciados sobre el origen en circunstancias tan particulares, ¿no? De crianzas tan particulares. Esas fueron algunas de las preguntas que a mí se me fueron ocurriendo. Me gustaría saber si alguno tiene alguna más, si están de acuerdo, qué opinan, qué piensan. Hola Gisela, soy Marisol. Estoy totalmente de acuerdo con lo que presentás de Piera, porque realmente es fundamental el trabajo de historización para un niño o niña que ha estado en una institución o que no sabe nada de su familia, porque es lo que le permite a futuro hacer un proyecto de vida, tener proyecto para ser él mismo o ella misma. Entonces, sin un buen trabajo de historización es muy difícil. El tema acá es si se pudo construir, aunque sea una mínima subjetividad, ¿no es cierto? A mí me tocó atender a un paciente adoptado a los 7 años que estaba en la escuela y vino la policía, se lo llevó a un hogar porque había que sacarlo de donde estaba. Bueno, no vamos a contar la historia, pues se puede reconocer. Pero cuando yo lo conocí, él tenía 17 años, hacía ya 10 años que había sido adoptado, pero nunca, jamás, desde el momento que estaba en el medio de una clase, vinieron 2 policías y se lo llevaron y lo metieron en un hogar, nunca, jamás, nadie le dijo por qué ni cómo, ni cuál era la razón. Este chico vivía con una figura familiar, que es la que tuvo que ir presa, la mamá se había muerto, y se encontró que nunca supo, hasta grande, y que se lo tuvieron que contar los padres adoptivos, porque las psicólogas, la institución, la asistente, nadie nunca le dijo nada, y ese chico vivió 3, 4 años, primero que venía con una historia nefasta, pero aparte vivió 3, 4 años sin saber cómo estaba dentro de un hogar. Entonces, esto habla también con lo que contaba Laura hace un tiempo y que incluye un montón de cosas. ¿Cómo nadie le dice a ese chico cómo sale de la escuela y va para un hogar? Y él optó por no preguntar. Entonces, ¿qué pasa esos 4 años, de los 7 a los 11, con un chico dentro de una institución donde después, cuando se entera, de 4 años después de lo que pasó, fue un shock que costó mucho trabajar con él, porque claro, ante tanto sopapo de historia, quedó mudo en él mismo. Es como que dijo, Masi, no me interesa nada y a la vez me niego a todo. Es muy difícil trabajar después con chicos que vienen de estas historias, ¿no? Acá lo importante es que aunque sea desde cualquier otro, alguna función haya operado para rescatar un mínimo de subjetividad para poder trabajarlo. El problema es cuando nos quedamos sin subjetividad.
o con una subjetividad tan anulada que no hay posibilidad de trabajo, ¿no? Creo que tengo que pasar pantalla, ¿no, Giselle? Me quedé con algo que dijiste, que tiene que ver, discúlpame, Luis te habla, con algo que dijiste de las instituciones con el respecto a la situación especial que contaste, no vamos a ponerle nombre de caso, Sí, pero sí. vamos a ponerle una situación especial. ¿Me escuchan? Sí, sí, Luis, sí. Bien. Con respecto a eso, yo pienso que ahí es donde están las fallas en las instituciones. ¿Por qué? Porque lo que se contrata en las instituciones muchas veces es personal sin una formación, pero más allá de que no tengan la formación, no pasan por instancias de a lo mejor de asesoramiento o yo qué sé, de un diagnóstico previo para trabajar con este tipo de chicos. ¿Por qué? Porque la empatía es una de las principales herramientas o virtudes que debe tener una persona para trabajar con estos chicos. Y la empatía es un poder que es poderse poner en el lugar del otro y no todo el mundo tiene esa capacidad. Se necesita paciencia y una persona sin paciencia no puede hacer intervenciones y estas personas generalmente no cuentan con la paciencia suficiente como para trabajar con estos chicos, que por ese motivo es que a veces estos chicos actúan de determinada forma con agresividad o con una carga emocional que traen desde un silencio porque no se les dijo la verdad de entrada. Y creo que ahí fallan no solamente las instituciones, sino también las instituciones educativas. Creo que muchas veces nosotros como adultos, o algunos como adultos, quitan un poco el valor de lo que el otro le duele, de lo que el otro siente. Y creo que ahí también hay una falla entre los adultos que estamos alrededor de estos pibes que están en este tipo de situación. En mi caso jamás dejaría, sino por un orden de juez, que me retiren un chico de una escuela, pero bueno, comentando el caso que vos decías, pienso que Sí. también había que repensar este lugar, de dónde va a sentarse el chico, dónde va a dormir ese chico, y con quiénes se va a rodear ese chico. Sí. Porque muchas veces son las instituciones educativas los que nos hacen llegar chicos a nuestras instituciones educativas en condiciones que no son las mejores y donde a lo mejor están mejor o más seguros en la institución educativa que en la institución donde está institucionalizado, valga la redundancia. Sí, sí. ¿Y qué es lo que pasa en un gran porcentaje? Sí. Porque ya sabemos que las instituciones donde van a parar, el 99% es nefasto lo que pasa. Yo creo Por que en eso creo muchas de que las esas mínimas tres instituciones no hay condiciones. gente capacitada. Perdón, Paula, ¿cómo? Que yo creo que en muchas de las instituciones no hay gente capacitada para hacer ese trabajo. Sí, coincido con Paula. Yo hace muchos años que digo lo mismo, ¿no? Hace muchos años que en el país la inversión social se considera un gasto social. Entonces, si es un gasto social, porque hay gente capacitada sobra, pero es más barato no contratarla, porque no se considera una inversión social que una persona crezca sana. Es un gasto tener un empleado. Lo vengo Porque diciendo hace ponen muchos más años, no personas lo como digo si hoy, no lo digo ahora, lo digo hace muchos años esto, porque es lo que se ve. O sea, gente capaz, ponen más personas como para que hagan de niñera que gente capacitada para trabajar con chicos así. porque el salario es más bajo. Yo Exactamente. pienso que también se ve desde un lado de la judicialización, ¿no? Es algo que le corresponde al Estado desde lo jurídico, y se olvidan de que esto no pertenece a lo jurídico, sino pertenece a lo sanitario, a la salud, porque la salud mental es también parte del individuo y es como que queda afuera de todo sistema de salud o de sistema de financiamiento de salud. No Y sé, es lo que noto en este país. sí, Luis, y la salud social, pues la salud social también es un derecho universal y una persona sana psicológicamente aporta salud a una sociedad. Si no cuidamos una cosa, no vamos a cuidar la otra. Por eso, para nosotros, por lo menos, en la Fundación, todas nuestras áreas se trabajan interdisciplinariamente. Y la pata legal está siempre también, si es necesaria. Porque no hay manera de que a un individuo se lo trate por 55 partes como compartimentos, como si su integridad se pudiera despedazar. Pero bueno, hace años que está pasando esto. Por suerte somos muchos los que nos comprometemos, eso es bueno.
Bueno, pero así es como se lo ve, ¿Sí? se lo tratan. Sí, sí, tal cual. Lo que necesitan, y no tenemos si vemos en relación de cantidad de números, ¿no? Lo vemos tú, y lo vemos estadísticamente, son muy situaciones que realmente tienen una vulnerabilidad tal, son las que llevan muchas veces al desequilibrio emocional y psíquico. Tal cual, Luis. Luz María levantó la mano. Luz, si nos escuchás, Sí, activa la... hola, buenas tardes. Yo soy de México, también vivo en la ciudad de Cuernavaca. Quería preguntar, aquí en México, por ejemplo, se da mucho la situación de padres que adoptan niños y nunca les dicen la verdad, y sobre todo cuando los adoptan muy bebés, muy pequeñitos. E incluso fingen que en algún momento alguna foto pareciera que está embarazada o algo, cosas así. Sin embargo, siempre me parece que hay un saber en el niño que se manifiesta, creo yo, mucho más en ese proceso del paso de la infancia a la adolescencia, donde la tarea principal es esa búsqueda por la identidad, ¿no? El ser sujetos con historia propia fuera de las figuras parentales. Y ahí me parece que a veces se dan crisis en muchos adolescentes que tienen que ver con esa pregunta por el origen. Es decir, en ese proceso de subjetivación, de historización, algo falta, pero sí hay un saber, o sea, hay algo que no se dijo, pero que está. Y que creo que me parece que puede generar patologías hasta de locura, ¿no? Me parece. Sí, Ahí le absolutamente. están quitando un derecho al menor. Pero no solamente es quitar el derecho, sino que aparte, digamos, todos conocemos, todos los que estamos dentro del área de la psicología, lo que es el secreto familiar dentro de la historia, digamos, de la familia. Siempre hay un secreto que circula a voces, ¿no? Un secreto no puesto en palabras. Sin embargo, los chicos tienen la posibilidad, la capacidad de poder registrar que hay algo oculto dentro de lo que es la historia. Entonces, acá hay que hacer un trabajo con las familias adoptantes, por eso, digamos, trabajamos en equipo, ¿no? En esto de acompañar cómo se lo puede llevar, digamos, a la construcción de la transmisión de esta verdad, que es necesaria para la salud mental, para la construcción subjetiva de cada niño. Hay muchos miedos muchas veces o muchos prejuicios en cuanto a lo que se le puede informar o no a un niño, pero siempre, digamos, dentro del terreno de lo que se puede construir, dentro de lo que es el tema de lo verdadero de esa historia, es por donde tenemos que acompañar. La simulación, la mentira, si bien no está puesta, digamos, en palabras, pero desde lo conductual siempre hay algo que se observa, siempre. Y los chicos dan cuenta de esta situación. Y sí, puede ser que en la adolescencia, pero más pequeños también, porque se vive con una verdad o con una mentira, ¿sí? No dicha, pero que está presente. Y esa presencia es mucho más aplastante desde lo significante que, digamos, la realidad de la historia, ¿sí? Sí. Así es. Aportar eso y un poco era lo que continuaba, ¿no? La importancia del rol profesional. Acércate, Gisela. Ahí. Sí, ahí, dale. No, que coincido totalmente en esto que aporta Fabi. Justamente está asociado a esto que continuaba, ¿no? En la importancia del rol profesional y en el acompañamiento en esa búsqueda de origen. Ahí está. No solamente en los niños o niñas que se van, digamos, en un proceso de adopción, sino también que es algo que se presenta en la clínica constantemente, por ejemplo, en situaciones donde hay, no sé, situaciones de separación de la madre respecto del padre, el niño queda en una posición de objeto, donde aparece algo de la pregunta en relación a saber sobre esos primeros tiempos, que a veces no se dice nada porque se mezclan las cuestiones vinculares, se mezclan distintos temas que hacen a no querer decir nada de esos primeros tiempos. Entonces me parece importante ahí lo que yo planteo es la importancia del rol profesional, porque a veces
bueno, en nuestro caso como psicólogos o psicólogas nos toca, ¿no?, aportar a esa transmisión o construcción de esa historia sobre el origen subjetivo. Entonces, ¿se nos colgó a todos, Giselle, o ustedes la escuchan? Yo la tengo No, se congelada. colgó. No, Se está colgó colgado. ella, no Sí, se se escucha ella. congeló. Vamos a ver si se Ha pasado algo reconecta. con internet. Sí, esta es una hora bastante compleja, la de las 7 de la tarde. A ver que hay un chat. Sí, Luis, no se escucha porque quedó congelada. Se le debe haber colgado internet, capaz que pide reconexión. Mientras tanto, que se nos conecta Gise, ¿quieren ir aportando algo? ¿Quieren contar algo? Sí, ¿puedo aportar algo? Sí, por favor. No, que me parece muy importante el rol profesional porque si no pasa, o sea, por un lado puede pasar esta situación que mencionábamos, que quizás se le oculta al niño la verdad, pero quizás por otro lado puede pasar contrariamente que se le diga una verdad muy abruptamente y una información que no está preparado para recibir, porque uno quizás como profesional hace un análisis previo de qué tan preparado está el niño para recibir cierta información, en qué momento, de qué manera, con qué palabras, en qué momento específico. Por Y eso quizás, nosotros planteamos el trabajo previamente, ¿sí? A ver, claro, cuando nosotros hablamos de que se tiene que hacer un trabajo de acompañar, tomamos este ejemplo de las familias adoptantes. Esto es previo a recibir aún al niño, digamos, en el hogar. Hay muchos aspectos que son evaluados, ¿sí? Uno también es la salud mental, digamos, de cada familia. Entonces, hay un equipo interdisciplinario que está trabajando sobre esto. Y se tienen en cuenta, ¿sí?, cada uno de los periodos de los niños para acercarlo, digamos, a la verdad necesaria. Por supuesto que si es un bebé es muy difícil establecerlo, pero esto se claro. trabaja, ¿sí? No es una improvisación y por supuesto que lo primero que se tiene en cuenta es no solamente en el momento que el niño está preparado para recibir, los primeros en estar preparados deben ser esos padres para transmitir Sí, la información. totalmente. Uh-huh. Sí, nos dimos cuenta, quédate tranquila. Se le cayó internet. Ahora está entrando. Sigan ustedes interviniendo. Es que me estaba hablando Giselle, por eso. Yo me quedé pensando más temprano cuando mis compañeros hablaban sobre la revinculación y todos estos aspectos legislativos que a lo mejor no contribuyen mucho al bienestar del niño. Y estaba pensando en las familias de tránsito también. No sé muy bien cómo funcionan en la práctica, pero tengo la impresión de que en general se prolonga demasiado el tiempo y no se cumple el tiempo estipulado en las leyes. Y bueno, también cómo se maneja eso. Y bueno, eso va a depender de cada juzgado y de cada equipo, digamos. Yo conozco casos donde hay chicos que han hecho 7 tránsitos. También es un horror. Y prolongados, como vos decís. Y conozco un chico que fue adoptado después de 4 años de hacer un tránsito con la misma familia, para lo cual el nene, a la edad que fue empezado a transitar, que tenía 3 años, tenía 7. Y esos eran sus padres. Y de golpe se lo adoptó. Y como venían las vacaciones, era oportuno sacarlo, eran 2 chiquitos que quedaron institucionalizados nada más. Entonces fue de visita a los futuros adoptantes, y le dije, bueno, ya que se quedó, y está bien que se quede con ustedes, la jueza ni sabía. Un día se encuentran con la asistente social haciendo las compras, y dice, el nene está de visita. No, la monja nos lo dio y que nos lo queremos. Y después, bueno, esa familia había sido elegida, pero estaban en el medio del tránsito, del trabajo, de un chico que ya había ido y venido, y después de estar 4 años con una familia, y con hermanos prácticamente. Y después esa familia
interfería en el proceso de adopción porque querían adoptarlo, sabiendo que si estás en tránsito quedás fuera del poder adoptar al chico. Es tránsito. Y esto va a depender de los juzgados. Hay juzgados que trabajan muy bien y hay juzgados que trabajan muy mal. Y eso depende de dónde te toca. El país es muy grande y ustedes están viendo lo que cuentan gente de otros países, que le pasa lo mismo. Esto es bueno tener leyes, pero ninguna ley es perfecta, y cuando aparecen estos huecos y no se pone a laburar la gente que se tiene que poner a laburar, un chico no puede estar 4 años de tránsito de una familia. Es imposible. Y después trabajar, porque encima, como si fuera poco, quedan 10 minutos, nos volvemos a conectar, no importa. En este caso que les contaba, le agarró la etapa edípica a este chico que recordaba, sin que nadie le diga, a los 2 o 3 añitos que tenía cuando la madre con la hermanita los tiró al campo para que se lo coman los perros, literalmente. Cuando este chico cuenta todo esto, pasa por los 4 años y es adoptado, empieza a transitar su etapa edípica. Y los padres se preguntaban, ¿y ahora qué hacemos? Porque bueno, encima un niño que recordaba perfectamente quién eran sus padres, los hermanos que tenía y cómo a él y a la hermana lo habían tirado en el medio del campo. Y tenía que transitar una cuestión edípica con el recuerdo muy vívido de sus padres, de la familia, los padres de tránsito, más los padres que recién los habían adoptado. Y dije, bueno, una pregunta muy psicoanalítica de última para que nos rescates. ¿Alguna vez el complejo de Edipo se resuelve? No, porque todo el mundo habla de la resolución del complejo de Edipo. Y la gran pregunta psicoanalítica es, ¿se resuelve en algún momento o se lo pilotea? La verdad que, y otra cosa que pasa, que tenía que ver con lo que hablaba Guadalupe también hace un rato, que muchas veces en este proceso de adopción, cuando están trabajando con los futuros adoptantes, está todo el equipo interdisciplinario. Una vez que le dan el pibe, no los asisten más. Entonces tienen que empezar a buscar psicólogos y demás, psiquiatras, lo que haga falta, no solo por los chicos, porque la mayoría necesita atenciones, sino porque todas esas preguntas y el trabajo de recibir un chico que no tiene la historia tuya, digamos, ¿no? Viene con otra historia y viene con sus complejidades. Los adoptantes tienen muchas preguntas y mucho miedo a que el chico no quiera estar con ellos, un montón de cosas. Y los dejan en bola, con perdón de la expresión. Mientras que lo están tratando, a ver si le das el pibe, porque por ejemplo acá en una zona de Gran Buenos Aires, en un juzgado, que se lo criticó mucho, porque con la nueva ley de adopción, que había más facilidad de adoptar los pibes, ellos se lo daban a cualquiera, iban sacando, tenían muchos chicos, y los iban tirando así como venían, como bueno, vos querés 3, vos querés 4, los repartían como manzanas, sin evaluar las familias. Y el caso anterior que yo les conté de este chico que lo sacaron de la escuela, sin saber cómo, se lo llevó la policía a un hogar, durante 10 años de adopción que tuvo, yo lo conocí a los 17, jamás un asistente social fue a ver dónde estaba y cómo lo estaba pasando. Por eso esto va a depender mucho de los juzgados donde caigan. Quién tenga ganas de trabajar y quién no. Bueno, ya está Giselle, ya se pudo conectar, así que ya sigue. Volví. Bueno, un poco lo que planteaba eran estas preguntas, ¿no? De cómo acompañar para que ese relato del origen tenga verdad narrativa. Un poco la identidad narrativa es un concepto que hace alusión a este relato donde el niño, la niña o la persona, digamos, en general, es narrador, coautor y personaje, o sea, protagonista de esa trama que se va armando. Me pareció un concepto re interesante porque habla de esta conciliación que se da entre lo que es la identidad personal y el tiempo, ¿no? En que la persona se empieza a constituir su identidad y a preguntarse quién soy desde su lugar singular.
me pareció un poco interesante porque hace a esta posibilidad en el acompañamiento, digamos, intentar acompañar a conformar esa identidad narrativa, esa identidad que narre algo de esos primeros tiempos. Incluso a veces, bueno, puede ser un profesional con quien haya estado en esos primeros tiempos, alguien con quien haya vivenciado encuentros en esos primeros momentos. Nosotros lo que utilizábamos mucho en la institución era el libro de la vida, que se usa, en realidad ellos se plantea desde ahí, ¿no? Como un libro conformado por distintas imágenes, palabras de referentes que han pasado los primeros tiempos de constitución con determinados niños o niñas y deciden dejar un registro de eso que fueron viviendo. Entonces es interesante porque la persona cuando llega a la adultez, a la adolescencia y empieza a interrogarse sobre estas cuestiones y demás, hay algo de ese registro, ¿no? Ya sea escrito, ya sea en una foto, en un examen médico. Entonces eso permite alojar, permite acompañar, ¿no? A este relato sobre el origen. Fabi, Ale, si querés pasar, creo que ahí termina igual. Yo le estoy poniendo onda, Ahí está. Le pongo onda, pero a veces no funciona. Un poco lo que transmitía en esas palabras que armé al finalizar mi investigación es esto, que en los avatares de la constitución subjetiva, en instituciones estatales y como profesionales, ya sea del ámbito de la salud mental u otros ámbitos, debemos apostar por una infancia en la que no se vulnere ningún otro derecho ya vulnerado, principalmente en lo que hace a la historia de origen. Así que bueno, un poco mi exposición trataba de transmitirles estos ejes de los que venimos hablando. Bueno, yo voy a dejar de compartir la pantalla, si ustedes quieren, les voy a pedir que después me manden un mail, porque no tengo el registro de todas las que están, suben, bajan, algunos se tienen que ir. Si quieren, le mandamos por mail el Power que presentó Gisela. Entonces me lo piden por correo, así sea a quien mandárselo, ¿sí? Porque no estoy anotando como la maestra haciendo lista de quiénes estaban, quiénes no. Entonces me lo piden y les mandamos el Power. ¿Qué les parece empezar a comentar más cosas, a participar? ¿Qué piensan? Qué mudo, están todos los micrófonos apagados. Yo sé que soy charleta, pero no me van a quedar tan en evidencia. Yo, Torres, le quería preguntar, desde el lugar nuestro, ¿no? Como educadores, ¿qué pasa y en qué podemos aportar cuando tenemos un adolescente que requiere o que manifiesta dentro de dirección con el equipo de orientación escolar o algún miembro del colectivo docente, replantea sus orígenes o quiere saber quiénes son sus padres o quiere saber quién es su padre, como me ha pasado a mí en muchos casos? ¿Hasta dónde puedo intervenir para hacer conocer o llevar adelante esa trayectoria de vinculación? Sí, de vinculación porque no lo conoce, no es una revinculación, acá es una vinculación. ¿Alguien quiere responder? Yo creo que siempre en el tema de las instituciones se recurre al servicio local. Yo sabía que ibas a reírte, Luis. Porque... la cámara para que la rosa se me vea bien. No, yo sabía que te ibas a reír, Luis, pero no porque lo que dijiste, Paula, sea erróneo. Yo tengo una colega en la sala que es psicóloga, igual que usted, sí. Es mi bibliotecaria, me conoce y sabe, trabaja en mi institución, es parte de mi colectivo docente, sí. Y trabaja a la par mía. Y es mi sostén también en muchas cosas, cuestiones de la escuela, donde a lo mejor no debería, pero actúa. Y sabe que lo que estoy diciendo es cierto, y la sonrisa es irónica, y porque no hace hoy que trabajo en educación, hace 26 años que estoy en educación y hace 13 años que soy director de una escuela, con un colectivo estudiantil bastante especial. Mi colectivo estudiantil es una ensalada de fruta muy grande, te diría medio africana,
en donde podés encontrar de todo tipo de especies, de frutas distintas, y en donde todos tienen que convivir, y el clima escolar, si bien es bueno, tenemos todas estas situaciones de vulnerabilidad, las cuales hay que atender una por una, y son 500 pibes, en 3 turnos diferentes, en donde todos tienen una situación diferente, y en donde todos tenemos que tener una respuesta diferente y rearmarnos permanentemente para poder sostener muchas veces situaciones especiales, ¿no? Entonces, por eso es que pregunto, ¿hasta qué punto uno, como director, como conductor, como enseñante, desde mi lugar, puedo participar? Bueno, como les decía, el primer eje que intenté recortar es esto de qué entendemos por infancia, ¿no? Bueno, es un término que desde muchas disciplinas o desde muchos discursos puede pensarse como un término polisémico, esto quiere decir que puede tener diferentes significados desde distintas miradas. Ahí yo lo que intentaba compartir con ustedes era esto que Minicelli plantea cuando expresa que la infancia es un significante en falta de significación, y eso tiene que ver con que la infancia está asociada a múltiples significaciones, ya sea la infancia abandonada, la infancia institucionalizada, la infancia judicializada. A lo largo también de la historia hubo diferentes que han pensado a la infancia en distintas visiones. No sé si recuerdan un poco lo que son el paradigma de la situación irregular y el paradigma de la promoción y protección de los derechos del niño, donde el niño o la niña ha sido visto de distintas maneras, ¿no? Como objeto de estudio y como sujeto de derecho luego en lo que hace a la doctrina de protección integral. A mí particularmente, y desde mi interés por el psicoanálisis, intento pensar al sujeto, al niño o a la niña como este sujeto en constitución, ¿no? En desarrollo, en estructuración y en una estructuración subjetiva o una constitución psíquica que no es sin otros, o sea, que está asignada por otros. Ale, si querés cambiar la pantalla. Bueno, ténganme fe. Ahí va. Porque cada cosa que toco se me cae internet, por eso. Bien. Bueno. Discúlpame, antes de avanzar, hasta donde llegaste ahora, ¿los participantes quieren aportar algo? Recuerden que esto es para que entre todos vayamos construyendo cosas, por lo tanto, si alguien está de acuerdo, no está de acuerdo, tiene otra opinión, otra idea, otro marco teórico, aporten antes de seguir avanzando, ¿no? Para que no quede como un relato que contamos algo, como quien lee un texto. Porque me pareció, voy a volver de nuevo para atrás. No, no me vuelve para atrás, me vuelve para el otro lado. En la que le sigue, había algo importante que dijiste en cuanto a esto de la construcción subjetiva en torno de los otros. ¿Y qué pasa en las instituciones? Porque hay otros. Entonces, me parece que desde el psicoanálisis que vos decís, o desde otra línea teórica, a ver si hay alguien que tenga algo que quiera aportar en este momento. Si no, avanzamos. De hecho, una de las preguntas que yo recorto, que están más abajo, me pregunto un poco esto: ¿qué pasa con esta constitución psíquica cuando queda a cargo del Estado o de otras personas, ¿no? De otros que no sean los referentes primordiales? Y bueno, es el Estado es como un gran otro, ¿no? El otro con mayúscula. ¿Alguno se anima a hablar? ¿Quiere aportar algo? ¿Quiere dar... Aporten, por favor, que sabemos que acá hay gente con mucha experiencia en el tema, así que aporten. Anímense a hablar. El que quiera hablar se activa el micrófono y seguimos. Si no, avanzamos. ¿Nos escuchan? Sí, sí se escucha. Bueno, yo estaba esperando participar ya que fuera más adelante. Bueno. Me parece importante ahorita escuchar a la ponente. Bueno, no, lo que pasa es que como se va avanzando en temas en profundidad, es como si hay algo que se quiera
no sé, que nos pongamos de acuerdo o ver antes de avanzar, y si no, seguimos, no hay ningún problema. Bien. Yo como tengo la pantalla acá, si la quiero checar me desaparece, me caigo de nuevo, por eso no los veo a todos, estoy viendo 3, 4 personas nada más. Bueno, seguí, Gise. Lo que propongo también es que continúo, hago unos minutitos de silencio, quien quiera hacer alguna acotación o alguna pregunta o algo la puedo hacer, y de última después dejamos el final para un intercambio o algunas preguntas que vayan surgiendo. Dale. Bueno, un poco ahí lo que expreso en cuanto al giro en la conceptualización de la infancia tiene que ver con esto que aparece en la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, ¿no? Que coincido con esta autora cuando habla que la Convención funciona como una ordenadora, ¿no? En las relaciones del niño, el Estado y la familia. Lo que hace la Convención, o lo que establece, mejor dicho, es intentar delimitar la intervención tutelar del Estado cuando los esfuerzos de la familia o de los referentes que estén a cargo de ese niño o niña hayan fallado, ¿no? Entonces, la Convención apunta siempre a respetar el interés superior del niño, apunta a la protección de la vida, de la supervivencia, del desarrollo, y establece que la separación del niño o la niña con los padres se da cuando se hayan, digamos, o sea, apunta como a defender el derecho a la vida y a la integridad producto de los malos tratos por sobre otros derechos. ¿Esto qué quiere decir? Sabemos que el derecho de todo niño o niña reside en tener una familia y demás, pero cuando esa familia presenta ciertas cuestiones que implican la separación de ese niño respecto de esa familia, se prioriza, ¿no?, el derecho a la vida y a la integridad de ese niño o niña. Bueno, lo que establece un poco la ley 26.061, que es la que yo menciono ahí en la diapositiva, es que la institucionalización es una medida excepcional y transitoria que se da cuando ya no hay posibilidades de que el niño o niña permanezca en el medio familiar. A su vez, la ley 13.298, de la promoción y protección de los derechos del niño, establece que siempre se interviene el resguardo de los derechos afectados. Entonces, lo que establece la ley es que hay una medida de abrigo que es alternativa al grupo de convivencia, ¿no? Y esta medida es para aquellas infancias que carecen de estos cuidados parentales. Acá quisiera nada más comentar, si se puede en este momento. Sí, Laura, te escucho. Que yo estoy en Guadalajara, en una ciudad grande acá en México, y he estado participando como voluntaria en una casa hogar. Y bueno, acá con esto que dices de los derechos de la infancia, acá me parece que el hecho de que cuando esa institución está, digamos, organizada por el gobierno del estado, entonces, cada que cambia el gobierno, ¿no? Cada 6 años, cambia todo al interior de la institución, de la casa hogar. Cambian los directivos, sobre todo el personal que no está basificado, que está por honorarios, y a veces los mismos basificados, ¿no? Por ejemplo, ahorita llegó, en este momento, el año pasado llegó un nuevo gobernador, y luego ese nuevo gobernador puso una nueva directora del Cabañas, y luego pusieron a otros directivos en la institución. Y aquí lo que me parece es que estos niños de por sí tienen sus vínculos tan fragmentados, tan poco construidos, y de repente se tuvieron que desaparecer o se desaparecieron de su vista muchas personas que estaban en contacto directo con ellos, que habían generado vínculos fuertes, importantes, y que como llegó la nueva administración de gobierno, se lleva a toda su gente y entra otra gente que totalmente nueva y distinta. Entonces, sin respetar, ¿verdad? Que ni siquiera que las personas se puedan despedir de los niños, que puedan hablar y ponerle palabras a todo el dolor que para estos niños representa el despedirse de estas cuidadores o de estos
de este personal con el que habían estado en contacto, de estas psicólogas, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ahí, por más que se diga, aquí no se está cuidando el interés superior de la niñez, ¿no? Porque no se están cuidando sus vínculos primarios, que para ellos son sus vínculos primarios, las personas que están más cerca de ellos, ¿no? Entonces, bueno, acá es algo que pasa, solamente lo quería comentar como algo grave, algo significativo, que en realidad al Estado no le importó eso, ¿no? Al jefe del gobierno no le importó, a los directivos no les importó eso. Bueno, ese es mi comentario. Creo que eso pasa en todos los países donde no hay una continuidad de un proyecto más allá que cambie un gobierno, ¿no? Hay proyectos que pueden funcionar, cambian los gobiernos, pero el gobierno que viene nuevo pone otro. En otros países, cuando algo funciona, ese proyecto lo lleva a cabo cualquier representante gubernamental del momento. Y acá nosotros damos muchas charlas sobre todo lo que es en vulneración de derechos en infancia, y decimos, por lo menos en la Argentina y en el mundo, después de 30 años de la Convención de los Derechos del Niño, seguimos trabajando sobre las mismas cosas porque los derechos que estaban vulnerados siguen siendo vulnerados. Entonces, algunos dicen, pero 30 años es poco, y 30 años es la vida de una persona, multiplicado por la cantidad de personas que antes de la convención, digamos, ¿no? Si bien hay algunos lugares donde esto se trabaja y muy bien, hay muchísimos otros lugares donde todavía los chicos es como que históricamente son vulnerados, históricamente. No es una cuestión solo de ahora, solo que cada vez se pone más en palabras, y esto es lo bueno, ¿no? Y más en acciones, ponerlo en palabras y ponerlo en acciones. Gracias, Laura, por tu comentario, y bueno, nada, bienvenida. La verdad que no sabía que había gente de tantos lugares y no me imaginaba mucho menos que de México. Así que gracias por el aporte, porque también sirve para bueno, pensar y un poco comparar, ¿no? La diferencia en cuanto al tema. Bueno, continúo. Yo quería comentar, Paula. sí, quería comentar que en el caso de mi pueblo obligan al niño a restablecer el vínculo con la familia a pesar de los problemas que tenga en el hogar, sean lo más grave que sean. Acá es como que siempre quieren hacer que el niño restablezca el vínculo con la familia a pesar de que él no quiera. Está en la ley eso, lamentablemente. Sí. Está en la ley, que uno dice cómo revincular al chico de la familia, porque hay chiquitos que a los 4 años, 5 se escapan de la casa, y después tratan de restablecerlo en ese hogar donde el chico se escapa. Pero lamentablemente eso está dentro de una ley, que no es la Convención del Niño. Ese es el problema, Paula, que pasa en todos los sectores, que es lo que uno le angustia. Cómo restituirse un chico del lugar donde está escapando porque está siendo vulnerado de todos lados, ¿no? Exactamente, sí. Sí, que quisiera comparto plenamente lo que está diciendo acá la compañera, y mi nombre es Luis Calce, soy de la ciudad de Chivilcoy, de la Escuela de Educación Secundaria número 6, y lo que la compañera está planteando es lo mismo que nos pasa a nosotros desde la educación, y nos interpela directamente como educadores, de no poder muchas veces activar los medios necesarios como para actuar, y tenemos un poco las manos atadas con respecto a esto, porque los servicios locales tienen como un formato de que son como si fueran el poder de un juez, y muchas veces los menores están en riesgo y vulnerados en sus derechos, que nosotros sabemos que lo están, porque la educación es un derecho que también es vulnerado, más allá de otros derechos, y que conocemos que se están siendo vulnerados. No podemos actuar porque tenemos las manos atadas por los servicios locales que no accionan, no actúan, y el gobierno o el Estado les da la potestad de poder manejarse como si fueran jueces. Y ante denuncias reiteradas, donde sabemos que hay chicos que están en mejores hogares, con mejores situaciones, en donde se les dan las necesidades, se les satisfacen todas sus necesidades, de esta manera igual, servicio local nos obliga a que el chico regrese al hogar, a pesar de que muchas veces la escuela es la que mantiene la parte alimentaria o la parte de vestimenta, que están insatisfechas esas necesidades por los mismos padres, y donde los mismos padres muchas veces delegan a la institución o delegan a otras familias el cuidado de sus chicos,
estando a veces en situación de calle, y de igual manera el servicio local no responde. Y vos lo Gracias. sabés, gracias Luis, y vos lo sabés Luis, bueno, pues sabés que yo conozco Chivilcoy también, trabajé allá, y conozco cuál es la escuela donde vos trabajás, tengo docentes que están también trabajando con realidades complejas, y todos los que en algún momento han tenido que trabajar desde el ángulo que sea con niños, sabemos que hay varias leyes con respecto a los niños, pero en una ley te encontrás que un punto que lo favorece, en la otra lo contradice. Y trabajar con un niño, que es una realidad, una subjetividad, atravesado por 5 o 7 leyes que se contradicen en sí mismos. Y es lo que vos Sí, decís. el problema es que Sí, el problema es que si fuera un solo chico no es nada. El problema es que nosotros es una comunidad que ya de por sí la mayoría de estos niños y adolescentes están vulnerados en sus derechos. Claro. Entonces a veces nos desborda Claro. la cantidad de situaciones conflictivas o situaciones que tenemos que estar presentando permanentemente al servicio local y caen en un saco o en una bolsa rota, porque no transcurren o no tienen trascendencia cuando nosotros pedimos que tengan trascendencia, porque para eso son denunciadas, para que se trabaje sobre eso y se realicen mecanismos de acción acordes a cada una de las problemáticas que uno está detectando como docente o como directivo. Claro. Porque Claro, uno muchas detrás veces tiene no un se equipo escolar. escucha, muchas veces en el servicio local no se escucha al menor con tal de restablecer el vínculo con la familia. No, porque si el menor se manifiesta, también le niegan la palabra del menor porque no es grabada y no es puesta en los informes. Claro. Y además porque En eso los informes lleva... nuestros figura la palabra del chico, pero en el informe del servicio local no figura. Entonces son dos dichos diferentes, dos versiones que llegan a juzgados diferentes, en donde pesa el servicio local como voz cantante y sonante, y la voz nuestra, que es la parte educativa, no tiene el mismo peso. La virtualidad tanto sincrónica como sincrónica, ¿no? Y muchas veces también se lo trata al menor como rebelde, en muchos casos, cuando por ahí no es así. Lo que No, pasa... yo pienso que los chicos no son rebeldes, a los chicos los forman rebeldes. Claro. El tema, yo siempre digo, ¿no? Que el interés superior del niño es una palabra que está re bien escrita o nombrada y demás, pero en la práctica siempre se observa y se escucha estas dificultades en relación a que nunca se tiene en cuenta, a que nunca la palabra del niño o de la niña es escuchada. Esto se presenta un montón, tanto en los espacios En los juzgados de familia ni te cuento cómo se nota esto. Y a pesar que está la figura del abogado del niño, pero es un recurso extremo que se utiliza, porque aparte de esto que estaban diciendo Luis y Paula, esto implica poner el cuerpo, esto implica laburo, comprometerse. Entonces mejor cerramos el capítulo, no hablamos nada de esto, que siga todo su curso y bueno, la vida se arreglará. Pero los que tenemos cierto compromiso con la comunidad, con el otro y con nuestra ética profesional, somos los que nos sentimos más impotentes y por eso hacemos estos conversatorios y por eso estamos todo el tiempo haciendo charlas para generar conciencia en otros, porque nosotros evidentemente la tenemos si estamos acá, pero es ver cómo podemos transmitir esto y sumar gente y buscar apoyaturas donde... si alguien, por ejemplo, en la Fundación nos pasa que hay vulneraciones de un área, por eso tenemos el área de asesoramiento jurídico-legal, que trabaja conjuntamente con psicoterapia, con psicopedagogía, con todo lo que haga falta, ¿sí? Porque a veces tiene que intervenir desde un otro, obligar a un área a que se ponga a laburar. Pero a veces hay áreas, organismos que no tienen ganas de trabajar, porque acá hay que poner mucho el cuerpo y muchas horas. Avísame si tengo que pasar, porque ya no sé si tengo que pasar o no la página, Gise, vos avísame. Muchas gracias. No, gracias a vos, Luis, por participar. Tampoco lo que comento ahí es que hay un número importante de tanto niños y niñas que se desarrollan y residen, digamos, en estos dispositivos institucionales del Estado, que son niños privados de cuidados parentales, que pasan los primeros tiempos de vida, incluso desde el nacimiento hasta edades tempranas, en estas instituciones de abrigo, que bueno, en cierto sentido apuntan a proteger los derechos vulnerados,
en relación a diversas situaciones que se dan referidas al maltrato infantil, la desprotección, el desamparo, el abandono, la violencia y demás. Bueno, esto genera esta institucionalización que pensándola un poco desde lo que es la historia del sujeto, ¿no? Produce cierto corte en la historia de todo niño o niña, en donde ya ha habido una historia con repetidas vulneraciones, ¿no? Yo establezco un poco ahí una cuestión de que carecen de memoria parental, de lo que los primeros tiempos fueron, y de las relaciones que constituyeron en estos primeros tiempos de vida. Entonces, por eso me parecía importante resaltar esta cuestión de realizar una historización, ¿no? De acompañar a esos niños y a esas niñas en esta historización que no tenga rupturas inconciliables. Porque justamente la construcción de esos primeros tiempos sabemos que hace a la identidad del sujeto, que es un derecho, digamos, que debe garantizarse en toda persona, no más allá de lo biológico. Entonces, bueno, esto se entrecruza un poco con lo que es lo jurídico y lo legal. El derecho a la identidad, digamos, se conforma uno de los niveles en lo que es el tipo de caución. Sabemos que en la historia la búsqueda sobre los orígenes no fue siempre valorada, descuidando en cierto sentido. La búsqueda sobre los orígenes está entroncada con el derecho fundamental que tiene toda persona a conocer. Siento que escuchan muy bajo. ¿De vuelta? ¿Ahora? ¿Está bien? Continúa. Entonces, como decía, esto genera un punto de encrucijada entre donde podemos pensar distintos temas, ¿no? Lo psíquico, lo jurídico, la biología, como que se genera un entrecruzamiento de temáticas. Perdón, creo que hay otro micrófono abierto que está haciendo interferencia y eso hace que se escuche más bajito el de Gisela. Me parece que es eso, porque se escucha como un ruido de fondo. Ahí está, el de Paula era. Gracias, Guadalupe. ¿Están juntas? Porque a veces si hay dos personas interactuando con teléfonos en la misma habitación, aunque no sea en la misma sala, se hace interferencia. ¿Se escuchó un poco lo que intenté transmitir igualmente? ¿Más o menos? Bueno, volvemos, como para que puedan escuchar todos y todas. Lo que especificaba un poco ahí era que hay cierto número de niños y niñas que residen en dispositivos institucionales, o sea, son niños privados de cuidados parentales y que quedan a cargo bajo la regulación del Estado. Es decir, son niños que pasan sus primeros tiempos de vida en estas instituciones de abrigo que anteriormente nombraba, que apuntan a proteger los derechos vulnerados ante distintos problemas de índole social, como son el maltrato infantil, el desamparo, el abandono, la desprotección, que conllevan a la institucionalización de estas infancias. Lo que especifico un poco ahí es que esto produce un corte en la historia de todo niño, la historia psíquica también, donde ha habido ya una historia atravesada por situaciones de vulneraciones. Son niños o niñas que carecen de una memoria parental, es decir, de este registro de lo que en esos primeros tiempos fueron, ¿no? Y de las relaciones que constituyeron, por lo cual me parece importante resaltar esto de la importancia de la historización, o sea, acompañar a esos niños y esas niñas para que esa historización no tenga... Más optimista de que podemos participar, trabajar y siempre buscando una mejora, digamos. Es cierto que muchas veces lo vas a hacer casi gratis porque realmente me pagan miseria, digamos. Y además hay otra cosa con respecto, digamos, ya sea a cualquier servicio, puede ser un servicio local o el que fuera, ¿no? Como se denomine en cada ciudad. En general, los psicólogos que están trabajando ahí no son psicólogos que tienen un trabajo de niños. Por lo menos los que yo conozco, los que yo he conocido. En esto que vos hablabas, Sara, del tema del adultocentrismo,
hay que tener una preparación y hay que haber transitado, digamos, la clínica de niños para entender el abordaje y de qué se trata, todos los procesos de constitución subjetiva. Es muy complicado y es muy difícil, ¿sí?, poder entender todo esto. Entonces, muchas veces toman psicólogos que dicen, ah, bueno, sí, somos... O sea, los psicólogos no sabemos de todas las áreas todo el tiempo. Algunos hemos trabajado con niños desde hace 25 años, podemos entenderlo, pero hay otros que no. Entonces, hay personas que tienen que estar especializadas para trabajar en ciertos ámbitos, pero esas especializaciones... ¡Ay, ¿quién tiene el micrófono abierto que estoy escuchando? Me pierdo. María, tenés el micrófono abierto. Muchas veces se requiere de personal especializado, y volvemos al punto, el personal especializado es caro. Para especializarse tenés que seguir estudiando y te tenés que formar. Entonces, bueno, contratemos, qué sé yo, al que recién se recibió y viene como puede, le pagamos lo que podemos, y cuando empezás a hacer ese trabajo, que es un trabajo que requiere de mucho tiempo, también te das cuenta que no podés ir haciendo otras cosas. Entonces, esta es la dificultad. El niño debe ser escuchado desde un lugar, pero cuando no está esa escucha construida desde el lugar, digamos, terapéutico, también es difícil, también es complicado. Entonces, ir armando los equipos interdisciplinarios e ir construyendo también nos permite ubicarnos dentro de estos lugares. El tema de construcción subjetiva es el más complejo dentro de lo que es el psicoanálisis, porque yo siempre digo lo mismo, de 0 a 5 años va a marcar la historia de ese sujeto, y hay que estar muy atento. Entonces, si esto lo hablamos dentro de un contexto, digamos, de lo que sería, entre comillas, ¿no?, lo que es la normalidad, imagínense dentro de un lugar, digamos, de institucionalización, ¿sí? Más allá que todo salga de la mejor manera posible. Hay que estar listo, hay que estar preparado para poder tener esta escucha, y esto no pasa generalmente. Yo también he tenido que dar cuentas y explicaciones, casi como dar una charla de clínica de niños, digamos, a gente del servicio local para que entendieran de pacientes específicos con los cuales yo estaba trabajando, de qué se trataba el proceso, porque en esto iba, digamos, a tomarse ciertas resoluciones que realmente eran complejas a nivel de la familia, y vieron que cuando se toma una medida y se da un paso, después para volver para atrás, es muy complejo. Entonces, me he tenido que sentar, digamos, a explicarles, no porque me parezca, digamos, un horror tener que explicar algo, pero, o sea, lo difícil era que no podían seguir avanzando en las decisiones que estaban tomando, porque esto iba a traer consecuencias en esta familia, en la historia psíquica de la familia, en estos niños, que al día de hoy sigo trabajando por lo que esto, digamos, y pasaron años, ¿no?, por lo menos 4, de lo que esto significó. Hay con ciertos cargos que no está capacitado para hacer este trabajo. Y esto también es una dificultad. Entonces, hay desde muchos lugares de donde uno plantear la situación. En eso comparto, Fabi, comparto con vos porque tengo la experiencia vivida este año, desgraciadamente. Yo tengo el fallecimiento de un chico que se suicidó de mi escuela, en el cual todavía estamos tratando de trabajar y superar esto, pero más allá de eso yo tengo 3 intentos de suicidio en los últimos 15 días. Y servicio local, en este caso en de Chivilcoy, nosotros trabajamos durante 2 años con este paciente, con este alumno, como quiera llamarlo, estudiante, en donde estaba vulnerado en un montón de derechos con una discapacidad, en donde se trabajó hasta con el juzgado de menores, en donde se le trató de tramitar la discapacidad desde la escuela, en donde se trató desde la escuela de acomodar al hermano en el puesto de trabajo donde su padre había dejado en el Consejo Escolar porque había fallecido, que le correspondía y no se pudo obtener, tramitando un montón de cosas por atrás del servicio local, porque el servicio local nos ponía trabas para iniciar permanentemente, hasta cambié 2 veces la tutela del chico, por atrás del servicio local, que llegaba al servicio local la decisión de que era otro el tutor del nene, y quién había tramitado esto, es decir, lo había tramitado por izquierda, porque todas las reuniones que tuve, inclusive hasta cuando el niño fue operado, se firmó un acuerdo, Marisol es testigo, que en el servicio local y se reuniera todo un grupo de profesionales para que este nene fuera internado en el hospital y permaneciera en el hospital internado porque necesitaba una dieta líquida y especial,
y lo sacaron al tercer día, el segundo día de la operación, y se me apareció con la vida abierta en la escuela un día sábado, ¿sí? A ver qué tenía para comer, y porque no tenía en la casa, porque era solito, porque es huérfano, bueno, era huérfano, y tuvo que la escuela accionar con todo, porque servicio local nunca, y después que el nene muere, dijo, nosotros hicimos todo lo posible, tenemos la conciencia tranquila, y creo que no la pueden tener tranquila, el que la pudo tener tranquila soy yo y mi equipo de trabajo, pero no creo que el servicio local pueda todavía tenerla tranquila, porque lo sigo trabajando y lo sigo peleando aunque el nene esté muerto. Absolutamente. Qué difícil todo esto, Luis. Les quiero comentar algo. Gisela tiene un paciente que atender, para lo cual ella necesita... Y viste, a veces son las 11 de la noche también. Unos trasnoches. Sí, esto de los Zoom y con los horarios de las familias es complicado. Yo, si quieren, les propongo, el que tenga ganas, nos quedamos charlando. Le agradecemos a Gisela, porque bueno, esto se nos extendió y para nosotros es bárbaro, nosotros podemos seguir hasta las 1500, pero Gisela tiene un paciente esperándole en el WhatsApp. Si les parece, le damos las gracias a Gisela, y si quieren, el que tenga ganas, nos quedamos compartiendo. Bueno, les agradezco, Fabi, Ale, y también quiero agradecer a todas las personas que están presentes. Bueno, nada, por el deseo de estar compartiendo sobre este tema, que es necesario seguir repensando y conversándolo. Así que desde ya, muchísimas gracias por sumarse. Bueno, gracias, Gisela, también por compartir esta experiencia, y bueno, andá con el paciente antes que después no te pague. Muchas gracias, Gisela. Gracias. Gracias con tu power, nos ayudaste un poco también, decía Auwell, que aprender significa construir sentido, y pienso que en esta reunión hemos construido algo, gracias a tu aporte. Sí, como les dije, mándenme un mail, que les mandamos el power también, para el que quiera tenerlo. También, si esto les interesa, nosotros podemos repetir este tipo de conversatorios con otras temáticas o con otros profesionales que aporten otras cuestiones, o mismo ustedes pueden proponernos ideas de conversatorios. Nosotros nos gustan mucho los conversatorios, y hoy, por suerte, fue bastante participativo. Porque por eso yo vieron que empecé diciendo conversatorio, significa conversemos, porque nos ha tocado conversatorios muy numerosos, donde eran 3 hablando y 50 mirando, y uno llega un momento que no nos gusta que el conversatorio sea una exposición teórica o práctica desde el que está presentando el conversatorio. Al contrario, nos queremos enriquecer, y desde la Fundación lo que queremos, bueno, desde que abrimos la Fundación no pudimos abrir nunca, en definitiva, porque nos agarró, ni bien habilitaron los consultorios, nos agarró la pandemia, así que tuvimos bomba, una alegría bomba, pero a nosotros nos gusta mucho trabajar en investigación, y nos gusta que la gente participe en investigaciones. También, la gente que tenga interés, esto que decía Luis, ¿no? ¿Qué se puede hacer cuando lo que podés hacer no te lo dejan hacer, o se corta? Este filo, ¿no? Donde terminás denunciado cuando querés hacer humanitariamente lo que corresponde, ya no hablemos ni de profesiones, sino humanitariamente lo que corresponde, ¿en qué hueco nos podemos meter? Nosotros hablamos muchas veces con las abogadas con respecto a esto, y lamentablemente te dicen, te comé la denuncia. Lo único que me pude agarrar en ese momento fue de los derechos del niño, porque me corrí de mi lugar de director para ponerme en el lugar de ciudadano común, y frente a la vulnerabilidad de los derechos del niño pude sostener mi defensa. Desde ese lugar pude salir del lugar en donde me habían puesto. Claro, pero date cuenta que es esto, es decir, no tendría que haber sucedido nunca esto, porque antes cualquier persona iba a una comisaría o llamaba a la policía y decían, acá está pasando esto con este chico que es menor, y había un operativo. Ahora resulta que vos decís eso y te investigan a vos en vez de ver qué está pasando.
por eso nosotros el área legal nuestra le damos mucha importancia, porque nos encontramos siempre con consultas que el 80% están judicializadas o van a ser judicializadas. Y nosotros, por lo menos desde la psicología o la psicopedagogía, que son las dos áreas que más trabajan en la fundación, nos pasa lo mismo. Vos hablabas de un chico con intento de suicidio, más los que se suicidaron. Y nosotros, ¿cuál es el problema? Que a nosotros nos dan mucha información. Cuando vos como docente o como director de una escuela te llega la información de un chico que dice se va a matar, vos no te podés comer esa información. Hay que operar sobre esa información. Ahora, si vos, a los psicólogos nos pasa lo mismo. ¿Qué tenés que hacer? Ir a hacer una exposición, que vos estás notificándote de que una persona está poniendo en riesgo su vida o la de un tercero. Ah, bueno. Y ya no se llama más como antes, que vos hacías una, ¿cómo es que le dicen? No notificación, bueno, no me sale ahora la palabra, una declaración. Sí, no, tiene otro nombre, porque ahora no me sale, pero en algún momento me va a salir. No existe más esa figura. Una exposición, eso era. No existe más esa figura de la exposición. Entonces vos vas y avisás. Y ya está. Pero después uno, ¿cómo se queda con esa información si no puede operar? Y si los recursos a los que podés acudir no te escuchan o no intervienen, es triste la realidad, pero a veces es decir, y bueno, porque si no tenés dónde meterte, por eso a veces uno dice hay que buscar las tangentes, ¿no? El lugar es esa delicada línea donde podés aportar algo, sumar algo, sin cruzar del todo el límite y hacer un laburo de hormiga. Por eso cuando nosotros hablamos de trabajo interdisciplinario es porque a veces como psicólogo no te quieren escuchar, como docente no te quieren escuchar, pero como musicoterapeuta sí, porque les parece que es menos problemático. Y tenés que ir viendo por qué lugar, si te metés por el chico, si te metés por la familia, si te metés por un amigo, si te metés por un tío. La realidad es que la ley nos acota muchísimo para poder trabajar. No, perdón, para poder trabajar, para poder hacer lo que corresponde. Yo creo en ese sentido que lo que deberían hacerse es, antes de hacer la ley, ver si los mecanismos de acción o las acciones que uno promueve o redacta o planifica para llevar a cabo, ¿sí?, están respaldadas por lo legal. Por lo tanto, primero deberían plantearse las acciones en determinadas situaciones o casos para después implementarse una ley. Acá es al revés, acá se implementa una ley desde un escritorio sin ver la realidad en territorio. Entonces, ahí es donde choca la realidad con lo ficcional, o en el imaginario que puede tener aquel que tiene el poder de redactar algo con su mano y con su cerebro, pero no está acorde con lo que sucede en territorio. Y lo llamativo de esto, Luis, es porque a mí me tocó vivenciar esto en la legislatura de Buenos Aires hace unos años, en un despacho de un diputado con, por supuesto, 9 abogados que redactan leyes. Pero cada diputado tiene 30 asesores de diferentes áreas. Entonces uno se pregunta, cuando sale la ley, ¿quién asesoró a ese? Porque el diputado dice, quiero sacar una ley para tal cosa. Bárbaro. Llama a sus asesores del tema. Pero también son asesores de escritorio, porque cuando uno ve lo que queda plasmado en la ley, decís, ¿quién te aconsejó? ¿Quién te asesoró? O sea, lleva tiempo y uno no quiere tampoco ser del planeta, qué sé yo, del surrealismo, pero hay que ir trabajando de a poquito en grupos, en equipos de trabajo y presentar propuestas, porque uno puede presentar propuestas legislativas. La Fundación siempre tuvo la intención de poder aportar un granito de arena y siempre convocamos gente que quiera trabajar en esto, porque uno se puede poner a trabajar en equipo y proponer algo. Después, si se archiva, lo usan para limpiar el café de la mesa o no, no sé. Pero en otros lugares, las agrupaciones, las asociaciones, las fundaciones que se pusieron a trabajar han logrado cosas a nivel legislativo. O sea, nosotros lo que queremos es
trabajar ideas, porque todo nos enriquece, pero en algún momento poder plasmar algo para ver si de casualidad alguien tiene la voluntad de tratarlo y sumar un porotito, un granito de arena a la situación. Yo, en lo personal, a mí me ha pasado en la práctica, desde la psicología, ir trabajando así por la tangente. O sea, ver cómo no termino secuestrando a una persona y a la vez, porque yo también tengo un código de ética que tengo que trabajar. No puedo hacerme la tonta. A mí me llega una información y después decir, ah, no, con esto no hago nada. Y esto se ve mucho también en violencia de género. Cuando vos tenés que trabajar con la víctima, pero no podés salir como en los carteles, vamos, todo empoderado, qué sé yo, porque la empoderaste en 10 minutos y a los 3 días está en un zanjón. Y decís, bueno, pero yo tengo que hacer mi trabajo, sí, pero si después la red de contención de mi trabajo no existe, seguimos sumando cadáveres. Y acá es con el tema de los chicos, seguimos sumando problemas, porque los carteles luminosos de las leyes y de los programas son bárbaros, pero después de la mesa de entrada, ¿qué hay? Lo que pasa es que yo lo que veo acá es que no se está trabajando en paralelo. Cuando uno trabaja en paralelo, que todos van uno al lado del otro, cuando uno abre ese abanico para trabajar cuando sucede una determinada situación con un chico, uno generalmente abre un abanico y trata de trabajar en paralelo, o sea, trata de compartir esto para no quedarse solo con un montón de entidades, ¿no? De trabajo. Y muchas veces justamente la pata que le falta a esa mesa, justo tiene un nombre y apellido que es servicio local, a eso me refería yo, que es la mesa que justo es la que se hace que la mesa se me vuelque y que tenga que sostener con la mano lo que debería estar, para que no se me caiga esa mesa, y debería ese pilar estar puesto firme ahí, porque tiene una trayectoria detrás y tiene un peso, ¿sí? Político, un peso de ley, y además tiene un peso institucional que debería sostenerlo en el tiempo, pero sostenerlo desde la experiencia formativa y desde la experiencia real, ¿sí? De la función que debe cumplir. Que vuelvo a repetir, no es en contra de Sara, porque Sara me mira, pobre, pero no, es más, mira, yo no estoy en contra de los psicólogos, al contrario, y soy uno de los que mayor me gusta formar equipos de trabajo, y tengo ahí a Marisol que lo pueda sentir perfectamente. Yo creo que el aprendizaje significativo de la función justamente es esto, es poder relacionar toda la información que llega nueva con la experiencia que uno trae, porque eso es lo que hace al sujeto poder participar desde un lugar del derecho. Entonces, me parece que cuando estas instituciones no están juntas y trabajan cada una aislada por cada una, se desgastan tanto que hace que uno baje los brazos. Hablo de la institución educativa, hablo de si el servicio local trabaja solo, hablo de que si el SUC del SIC trabaja solo, si el de la salita periférica de la esquina está trabajando esa psicóloga sola. Yo pienso que esto es muy difícil tratar de que entiendan, o sea, y preguntaría cómo hacer entender al otro o a estos otros, de que si es que quieren entender. Si es que realmente quieren entender de que si no funcionan en el conjunto, ¿sí? Esto no camina para ningún lado, porque siempre vamos a tener una tirantez que no va a ser productiva, porque si bien las tensiones generan cambios, y es importante que existan, si no nos sentamos en una mesa a dialogar entre esas tensiones, que son las que enriquecen realmente, creo que si nos quedamos en el lugar tanto de la queja como el del acostumbramiento, pasamos a un lugar de pasividad que no es la función ni el rol que nos compete a nosotros como Estado o como parte del Estado, porque claro, somos quienes debemos garantizar a esos chicos como sujetos de derecho que ese derecho existe y se cumpla. Y a eso es a lo que yo voy. Y no solamente en lo educativo, sino en el derecho mismo de la vida, porque estamos trabajando desde lo educativo por un lado, que pesa, pero también tengo el otro peso, que es el derecho inalienable, que es el derecho a la vida, y en el cual yo no estoy atendiendo desde el momento de que un servicio local o una institución como el servicio local no me lo pueda sostener, y que yo pierda a un chico, a dos, a tres o a cuatro, a los que tenga que perder por una falta de sentido común, porque ahí ya es sentido común. Yo no estoy pidiéndoles coherencia legal, ni reflexiones, ni pido que sean paternalistas. Solamente pido sentido común, operatividad y sentido común. Claro. Una cuestión de ética también, ¿no? Perdón, nada, quería decir... Pero no quería llegar a decirlo.
Hola, ¿qué tal? No, lo que quería decir es que es lamentable la experiencia que contás, no es la idea del servicio local lo que vos contás, al contrario, digo, cuando vos hacías mención a trabajar en paralelo, yo creo que el término corresponsabilidad es el que se aplica, deberíamos trabajar en corresponsabilidad, no en paralelo porque si no se agotan y se pierde mucha energía, pero sí el servicio local se debería estar y proponer estrategias o escuchar a todos, y ver qué estrategia es la oportuna para determinada situación. Digo, eso es lo que debería hacer un servicio local. A ver, lo que digo es que esa experiencia que vos contás probablemente sea en Chivilcoy, y a ver, no está bueno, pero es probable que se repita. No es en todos los casos. Por ejemplo, yo trabajo en La Plata, no trabajo específicamente en un servicio local, pero sí trabajo con ellos. Y lo que se ve mucho es esto que mencionaba Sara y algunos de ustedes también. Por ahí no es que no se conoce el territorio, no es que las leyes no están bien propuestas, sino que hay una otra pata que tiene que ver con la falta de recursos. Cuando son 3, 4 profesionales que atienden, por ejemplo, 20 situaciones, es muy difícil que lleguen a todas, porque no es posible. ¿Sabes qué? Y otra cosa que falta también, es una cuestión de gestión o de que haya cierta articulación, que no sea un trabajo artesanal de cada profesional o cada grupo de servicios locales, porque, a ver, desde la gestión no está garantizado ni siquiera un espacio terapéutico para una familia, para un padre, para un niño, no hay espacios, no sé, en una sala que esté garantizado, es mucho el profesional que tiene que llamar y buscar a través de sus redes propias a ver cómo consigue un turno para un padre que tiene un problema de salud mental. Es absolutamente desgastante ese trabajo. Y entiendo que hay situaciones y que el servicio local también debería, y creo que es exigible, que el servicio local atienda, y es un grupo de profesionales donde se supone que tienen un criterio y deben atender y deben poner en la balanza en qué situación deben trabajar y deben ponerla como urgente. Lo que vos contás, digo, evidentemente hay una falencia porque los integrantes de ese servicio local tendrían que haberle dado la entidad o el peso a esa situación y no pasarla por alto. Por eso decíamos hace un rato que depende de los juzgados, pero es que pasa en muchos casos. Por ejemplo, nosotros tenemos abogados que son de San Martín, que el servicio local funciona perfecto, y cuando tiene que pasar de partido, funciona para el desastre. Mirá, lo que yo planteo, hay muchas cuestiones en el medio. Vos planteando de La Plata, yo te planteo no solo Chivilcoy, tenemos otros lugares también, que cuando hacemos reunión de directivos, tenemos todos en la misma queja. El servicio local funciona mal en Chivilcoy, funciona mal en Bragado y en muchos lugares más de la región. Es que en La Plata seguramente funciona mal también, Es que en La Plata funciona mal seguramente, porque ya te digo, cada servicio local, en este momento acá hay 9, cada servicio local atiende un promedio de 2.000 situaciones en simultáneo, con un equipo de 3 profesionales más un operador. Bueno, pero por eso tiene que ver también con algo que decía Luis y que decíamos antes. Esto es una decisión política, porque recursos profesionales no faltan. Pero lo que es un gasto público, no una inversión pública. Y acá, por ejemplo, en La Plata, te sigo comentando, en La Plata, por ejemplo, lo que se ve mucho es que hay un recambio permanente de profesionales y hacen la suerte de pasantía, esto que mencionaba Fabiana, creo. Hay una suerte de pasantía paga, que es en el transcurso entre que se reciben hasta que logran cierta experiencia o ganan el suficiente tiempo como para tirar currículums en un lugar donde realmente les paguen lo que corresponde, y entonces se hace una especie de pasantía donde la gente circula, y la verdad es que cuando se trata de situaciones tan complejas, que los profesionales cambien de esa manera, implica en que el próximo tiene que empezar de cero.
Exacto. Entonces, Pero la además verdad que no es que son situaciones para personas que recién se están haciendo, o sea, son situaciones tan complejas. Vos fíjate, Luis, con los años de pero cuando experiencia que tiene y todo. pero cuando te pagan, no sé, 24.000 pesos, te tiro un número así como Sí. un pomposo, digamos, la gente que está o es por mucha vocación de servicio, o es cuando un chico se recibe recién y sale de la facultad, está el título calentito bajo el brazo, y es el lugar donde tienen que llegar a ser las primeras armas. Lamentablemente, eso Es lo se que ve. pasa. Es lo que Es pasa. que es la pregunta del principio, lo mismo que planteó Alejandra, ¿no? Y esto es, ¿a quién le importa la salud mental del otro en este país? ¿A quién? ¿Quién invierte en la salud mental de la población? Por eso te digo, Y no nos demos leña con todo lo que venimos el juntando. tema de los recursos es fundamental, porque mientras no haya recursos, no se garantiza un servicio de calidad. Y en un lugar donde, es básico que las personas que estén trabajando, en primero, no estén vulnerados ellos en sus derechos como trabajadores. Exacto. Vos fíjate que hace muchos años, ¿no? Bueno, yo soy muy joven, pero igual hace muchos años. Yo también. Bueno, yo creo que soy la más grande de todas, no se hagan problema. Pero me acuerdo que en las escuelas estaban los gabinetes psicopedagógicos, que tenían psicólogo, psicóloga, asistente social, bueno. Y ya también hace muchos años, más o menos como desde que nació mi hija, que cumplió 28 ahora, lo único que quedó es un psicopedagogo en algunas escuelas. También. Y después, en algunas, y si necesitan un psicólogo o un asistente social, tienen uno por distrito. ¿Cómo puede un psicólogo o un asistente social trabajar con toda la población de un distrito? Ahora, pero por eso te digo, profesionales con años de experiencia que no tienen laburo? Nos engrampamos todos en la misma, y por ejemplo, una cosa que sí rescato del sistema educativo, que es, yo te diría, por lo menos en mi experiencia, de lo último que las personas cuando están en situación de vulnerabilidad, es lo último que dejan. ¿Entendés? Como que siempre la escuela es todavía, en el imaginario está como el deber ser, el deber ir a la escuela. Digo, en ese sentido, en estos últimos tiempos, la escuela creo que ha tomado un lugar que, siempre lo ha tenido, pero digo, es preponderante. Y entonces, cuando vos te das cuenta que por ahí el último nexo que tiene un nene para que alguien visibilice determinada situación, cuando la escuela no está, ese nexo desaparece. Bueno, en el otro conversatorio que tuvimos, por eso te digo que cuando dejó la escuela se suicidó. Por eso te digo, el último nexo es la escuela. Por eso, yo lo que te digo es que creo que siendo la institución educativa la única institución todavía que no se ha corrompido, debería ser respetada y valorada, porque si vos decís que un servicio local tiene muchos casos para atender, yo tengo 577 exactamente, más 29 en Biau, que conozco cada situación de cada uno. Entonces yo como director, que gano la mitad del sueldo o la tercera parte del sueldo que ganan ellos, acá no se trabaja por plata, acá no se trabaja por vocación. Yo elegí esta profesión no porque ganaba plata, sino porque me interesa lo que hago, y lo hago de corazón, porque es lo que yo elegí hacer. Cuando elegí ser enfermero, elegí, hablando mal y pronto, para lavar culo, ponele, pero te lo digo así clarito, yo no pensaba llenarme de oro, porque no pensaba poner una clínica. Yo fui a hacer algo por el otro, porque mi vocación es una vocación de servicio. Si no elijo otra cosa y me pongo un kiosco. Entonces, desde ese lugar, ¿sí? Si vos elegís, estás en un servicio local o estar como director del hospital, ejercé tu función como corresponde, con todas las de la ley y aplicando la normativa como corresponde, porque la normativa es parte de una ley y las leyes son para ser